ayudarnos a entender si es viable que alguien diga, no te voy a dar bola, señores ministros de la Corte, nosotros seguimos haciendo, porque dice, es incumplible el acuerdo, el fallo. Sí. A ver, en el Estado de Derecho, en el orden democrático y republicano, que es lo que elegimos vivir los argentinos, lo que está haciendo el presidente y estos 14 gobernadores no puede ser, es un acto gravísimo que quiebra las bases mismas de convivencia y nos pone fuera del Estado de Derecho. Entonces, desde ahí lo que hay que entender es que esto es una decisión política de un presidente débil, torpe, acorralado por sus propias luchas internas, que lo único que hace es sobreactuar y cometer una locura tras otra. Esto es un hecho muy grave, son 14 gobernadores, digo, bueno, por suerte hay todavía un grupo importante de gobernadores, no solamente opositores, sino también de su propio partido, que conservan una cuota de racionalidad y que son los otros 12 que no asistieron a esta paparruchada vergonzosa de este acto, que yo no digo que sea todavía un acto de sedición, pero se está acercando hacia eso. Bueno, ¿sí? Ayúdanos a entender un poquito la génesis de todo este conflicto que derivó en este pronunciamiento de la Corte, que el presidente y algunos gobernadores, entre ellos el de Formosa, dice, no hay que cumplir. A ver, el conflicto tiene que ver con una discusión respecto a la coparticipación federal que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que Alberto Fernández ni bien asumió, como queda ahora demostrado, con una clara intencionalidad política, retrajo parte de esos fondos. Esto es un tema técnico, jurídicamente discutible, en el cual no había acuerdo, y como no había acuerdo, lo que sucedió fue que fueron a la justicia. Bueno, y justamente la Corte le había dicho, reúnanse. Exacto. Y resuelvan esto, pero no hubo tal posibilidad. Exacto, bueno, porque el gobierno no quiere negociar nada, quiere actuar mal, actúa en contra de la ley, y cuando después la justicia le pone límite, en vez de aceptar esto, se enoja. Digo, el mismo modelo de Gildo Infran, Alberto por algo viene 2 veces por semana acá, aunque nadie se entere, porque claramente este es el modelo de Gildo Infran y de Alberto Fernández, que no aceptan los límites que le impone la ley y la Constitución. Entonces se quiere llevar por delante puesta las instituciones. Bueno, recordemos el fallo tuyo, que fue ratificado después por la Cámara y llegó a instancias también superiores, y se negaban a cumplirlo, pero y que tiene que ver con esa cuarentena tan extrema que tuvimos. Pero fíjate vos que aún en eso, cuando llegó el fallo de la Corte, hubo un acatamiento finalmente y se cumplió con el ingreso de los miles de formoseños que habían dejado tirado al costado del camino, digamos. Pero bueno, por lo menos ahí finalmente hubo esa cuota de racionalidad. Esa cuota de racionalidad hoy está ausente, y ponen al país al borde del quiebre institucional. Porque ¿qué va a pasar después? ¿Cómo sigue esta historia, Diego? Y te pregunto, ¿cómo sigue esta historia? A ver, sigue la historia de que ellos van a incumplir, porque ya dijeron que lo van a hacer, van a meter una serie de recursos que lo pueden meter, pero que no interrumpen el cumplimiento de la sentencia. Ellos están obligados a cumplir, si además quieren presentar recursos que lo hagan, pero tienen que cumplir. No van a cumplir, el presidente como mínimo va a estar incurriendo en desobediencia judicial. La Corte lo que va a hacer es ordenar la ejecución de la sentencia, y puede ordenarla en forma material, es decir, puede agarrar y embargar en forma directa los fondos y ordenar que se ejecute de manera ¿Pero eso directa. lo puede hacer per se la Corte o alguien tiene que pedirle? ¿Los abogados, por ejemplo? Lo va a pedir seguramente frente al incumplimiento, lo tiene que pedir el abogado de la parte perjudicada, que en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, y que seguramente lo van a plantear, digamos. Entonces, esto es lo que... Ahora, ¿y qué va a hacer ahí el gobierno? ¿Va a ir a las vías de hecho? ¿Va a recurrir a la violencia? Ahí van a estar entrando en el delito de sedición, porque va a llegar un momento en que la única forma de seguir desobedeciendo va a ser a través de la violencia. La pregunta es, ¿Alberto Fernández y los 14 gobernadores van a recurrir a la violencia para seguir desacatando el fallo de la Corte? ¿Van a cometer el delito, van a concretar el delito de sedición que hoy están anunciando? ¿Van a quebrar el orden constitucional? En ese lugar estamos. ¿Cuál es el límite que marca ese otro delito que es la sedición?
y explicarle a la gente... El uso de la violencia. Para que se configure la sedición, el alzamiento contra la Constitución tiene que ser a través de la violencia. Si hay violencia, hay sedición. Hoy todavía no están, pero lo están anunciando. Porque, Diego, el tema es que cuando vos salís del método democrático de la resolución de los conflictos, que es la justicia, la administración del Poder Judicial, el camino siguiente es la violencia, no hay otro punto intermedio. Entonces, acá tenemos la paradoja que es un gobierno que supuestamente es el garante del orden y de la legalidad, que se convierte en un garante de la ilegalidad y que utiliza la ilegalidad con criterios políticos. Entonces, estamos en un momento de tensión institucional extremadamente grave, que hay que estar muy atento a lo que sucede en los próximos días y ver cómo reacciona. Yo espero que en algún momento este presidente recupere una parte de racionalidad y entienda de que no puede quebrar el orden constitucional por una cuestión caprichosa y finalmente por una discusión económica. Porque lo que estamos discutiendo es cómo se distribuye la plata. Y sobre eso te quiero hacer una consulta, porque desde el justicialismo dice: ahora no vamos a poder hacer obras, ahora no vamos a pagar los sueldos, ahora y es más plata para los porteños en detrimento de los habitantes del interior. No es así. Digamos, la están contando no, cambiada, me parece. Pero por supuesto, totalmente. Aparte, digo, esta es plata que la ciudad de Buenos Aires estaba percibiendo sobre la base de una transferencia que se le hizo en su momento de la policía, y lo único que hizo la Nación cuando hubo una actuación previa al gobierno que fue sacarle esa plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora lo que dijo es: esa quita que le hicieron está mal. Eso es en definitiva lo que la Corte está diciendo. En definitiva es un fallo que, si vos me preguntás, finalmente protege a las provincias como criterio. Es un fallo de profundo contenido federalista, porque lo que le está diciendo a la Nación es: vos no podés hacer lo que quieras con la plata de la coparticipación. Vos, para modificar la coparticipación... Tenés que cumplir la Constitución, que dice que tenés que ser una ley. Exactamente, y que tenés que, además de la ley, tenés que tener acuerdo de las provincias. Entonces, una ley profundamente federal. Lo que pasa es que estos gobernadores como el nuestro, que su técnica de conseguir fondos es a través de ser el más chupamedia de la cuadra, que es lo que viene haciendo Gildo. Hoy estaba leyendo una nota que decía que esa gran masa de dinero, que es de donde se aplica ahora, según el fallo de la Corte, el porcentaje hacia la ciudad de Buenos Aires, es esa gran masa de dinero que discrecionalmente maneja el presidente, que le da un ATN a uno. Digamos, ¿no? Claro, exactamente, que son los que Gildo va y negocia. Gildo es el chupamedia número 1 del país. Fue chupamedia de Macri, ahora se hace el cocorito que Macri no está, pero cuando Macri estaba, era el mayor chupamedia, que iba a pedir, y consiguió cosas. Está bien, es su técnica para conseguir cosas para la provincia, ser el más chupamedia y obsecuente del país. Lo ha conseguido. Hay otras provincias que tienen dignidad, como fue Córdoba, como fue San Luis, como fue Santa Fe, que reclamaron por el camino de la justicia. Ahora, fíjate vos, cuando en su momento la Corte Suprema sacó el fallo que se le devolvió a las provincias el 15% del ANSES, que fue un fallo absolutamente justo. Claro, que fue a 48 horas de asumir Macri. De asumir Macri, ¿cuál fue la respuesta de Macri? Fue cumplir con lo que dice la Constitución, con un gran esfuerzo, porque eso sí que tuvo un enorme impacto financiero y económico sobre la totalidad, pero fue en beneficio de las provincias, y se cumplió estrictamente con eso. Este presidente, por una corrección que está lejísimo de esa incidencia, están haciendo este verdadero escándalo institucional, llevándose puestas las instituciones. Entonces, la verdad es que es inexplicable y solamente habla del nivel de torpeza que tiene este presidente patético que ha establecido, que nos está, bueno, no vamos a decir que está gobernando, pero que está sentado en la residencia Olivo, porque creo que en la Casa Rosada lo dejan entrar. Y desde el punto de vista y de tu mirada y opinión técnico, ¿el fallo se ajusta a derecho? Mira, la verdad, Diego, que no lo he leído en profundidad, no es un tema que manejo desde el punto de vista técnico, por lo cual no quiero opinar, pero esa discusión
sería una discusión para darla en las aulas universitarias. Si el fallo que lo hacemos, digamos, y seguramente en algún momento nos sentaremos y diremos, este fallo está bien, está mal, me gusta esto. Muchas veces las cuestiones jurídicas son opinables, y como son opinables, para eso tenemos jueces. ¿Entiende? No hay quizás una verdad absoluta y una única solución. La tarea de los jueces es buscar en esos conflictos, en esas cuestiones que son discutibles. Por eso tenemos jueces que de manera independiente deciden quién es el que tiene razón. Y después eso se ejecuta. Reitero, la discusión por supuesto que es válida y la vamos a dar, pero hay que darla con cabeza fría, y no es una discusión política, es una discusión técnica válida hacerla en los ámbitos universitarios. Y ayer el presidente, la discusión, sí, el presidente habló de colisionan los poderes, el judicial contra el ejecutivo y el legislativo. ¿Hay tal colisión de poder? Y la pregunta es, en la distribución democrática de la administración del Estado, ¿qué rol tiene la Corte? ¿No es el que corrige cualquier desviación de los otros dos poderes? El rol del Poder Judicial es ponerle límites al Poder Ejecutivo. Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. El problema es que esta gente no acepta esto, por eso no quieren el modelo constitucional. Volvemos al caso de Formosa, digamos, acá tuvimos un superior que dijo exactamente lo contrario. Nosotros no lo vamos a controlar al Poder Ejecutivo de la provincia. Por eso yo vengo diciendo, en Formosa no hay Poder Judicial. Tenemos jueces, etcétera, pero no hay Poder Judicial en sentido constitucional. Porque por definición la labor, en el sistema de contrapeso de poderes, la labor del Poder Judicial es ponerle límites al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el límite que tiene el Poder Judicial? El Poder Judicial lo que no puede hacer es tomar decisiones en abstracto o de política general. Toma decisiones en el caso concreto, ¿sí? Ese caso concreto a veces sienta un precedente que obliga al Poder Ejecutivo a adecuar su actuación a lo que la Corte le está diciendo, que es el camino jurídico constitucional. Ahora, la sentencia que dicta la Corte solamente refiere al caso concreto. Ese es el límite político que tiene la Corte, que la Corte no cumple, porque la Corte no salió a hablar ahora en general de cómo se distribuye la coparticipación. Lo que le dijo es, mira, vos le sacaste esto a la ciudad, se lo tenés que devolver porque actuaste mal. Claro, y la pregunta es, antes de sacárselo, ¿sí?, de manera arbitraria y unilateral, ¿sí?, antes se venía pagando eso a la ciudad, y no había demasiado ruido al respecto. Es que no hubo ninguna queja de ninguna de las provincias, por eso que ahora esta aparición tardía que tienen las provincias, que aparte muy mal planteado jurídicamente el planteo de las provincias, esto lo van a entender los abogados, pero ellos se presentan en la causa diciendo que son amigos del tribunal, que es una figura colaborativa, de transparencia, y después reconocen que no, que quieren intervenir porque son perjudicados, lo cual es una burrada inexplicable. Pero más allá de eso, lo cierto es que mientras la ciudad de Buenos Aires estuvo cobrando eso, ninguna de estas provincias planteó que eso era la plata de las provincias. Entonces, como tampoco Formosa en su momento, y el gobernador Infran, no fue a la justicia a pedir que le restituyan ese 15% que Macri les devolvió por orden judicial de la Corte. La provincia de Formosa no hizo ningún reclamo durante el gobierno de Cristina, en realidad viene de anterior, viene de la época de Menem, ese quite del 15%. Nunca fue contra el gobierno nacional. Reclamo. Así es. A diferencia de otras provincias que sí defienden la dignidad provincial. Después se engancharon en el expediente cuando ya estaba avanzado por San Luis, Santa Fe y otras provincias. No, ni siquiera eso. En realidad eso ya fue una decisión política del presidente Macri, que frente al criterio fijado por la Corte Suprema, el presidente voluntariamente extendió eso a todo el resto de las provincias, porque ahí es donde juega este límite que decíamos, Diego. La Corte, cuando se pronunció, no dijo en ningún lugar hay que pagarle ese 15% a Formosa. No lo podía hacer, porque por lo que vos decís, porque Formosa nunca había reclamado. Eso ya fue una decisión del presidente Macri, que dijo, si ya perdimos el juicio en Santa Fe, en San Luis, y este es el criterio,
pues yo me voy a sentar con las otras provincias que no hicieron juicio y le voy a dar lo que la Corte dice que le corresponde. Así funciona un sistema democrático. El problema es que no tenemos un presidente democrático y tenemos 14 gobernadores que son caudillejos de tercer nivel y no son gobernantes democráticos. Bien. Fernando Carvajal, muchas gracias por tu tiempo y tus palabras. Ha sido un gusto, Diego. El diputado nacional, abogado, ex juez federal, ¿sí? Bueno, dando su mirada sobre y algunos aspectos por ahí más técnicos de la cuestión jurídica.